Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los autores más célebres y a la vez más controvertidos de la literatura inglesa, Rudyard Kipling. Para empezar, creo que no hay nada que capture mejor la complejidad de su figura que esta cita de George Orwell. Es como un viaje, ¿no? De la adoración al desprecio y finalmente de vuelta a una especie de admiración. Un reflejo perfecto de las contradicciones que definen el legado de Kipling. Vale, vamos a meternos en su historia, pero ojo, no vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el final, porque es que su muerte ya nos cuenta casi todo sobre la dimensión que alcanzó en vida. A ver, Kipling muere en enero de 1936, con 70 años. Y fijaos qué curioso, solo 2 días antes que su buen amigo, el rey Jorge V. Ahí es nada. Nos deja una obra, monumental. Había rechazado un montón de honores, incluso el título de caballero. Pero daba igual, su sitio en la historia ya estaba más que asegurado. Tanto que sus cenizas acabaron en el rincón de los poetas de Westminster. Ahí está, junto a gigantes como Dickens y Hardy. Un final que lo dice todo, ¿verdad? Y ahora sí, ahora que hemos visto el final, vamos a rebobinar. Vámonos al principio, a un nacimiento y a una infancia que estuvieron marcados por unos contrastes de verdad brutales. Joseph Rudyard Kipling nació en Bombay, en la India. Sus padres, que eran parte de la alta sociedad británica de allí, le pusieron Rudyard por el lago donde pasaron su luna de miel. Un detalle muy romántico, ¿no? Un comienzo casi de cuento para una vida que estaría para siempre, pero para siempre, ligada a la India. Y aquí es donde la cosa se tuerce. Muchísimo. Esos primeros 5 años en Bombay, él mismo los describe como de felicidad plena. Pensemos por un momento, un niño rodeado de todos los colores, los sonidos, los olores exóticos de la India. Pero, a los 5 años, como era costumbre en esa época, lo mandan a Inglaterra. Y pasa de ese paraíso familiar a lo que él mismo llamó la Casa de la Desolación. Un internado terrible donde vivió 6 años. 6 años, separado de sus padres. Es que el propio Kipling reflexionó sobre este trauma. Escribió que los niños aceptan el sufrimiento como si fuera algo fijo, eterno, sin saber cómo contarlo. Es durísimo. Su único respiro, su refugio, eran las navidades que pasaba en casa de su tía. Un paraíso, decía él, que literalmente lo salvó. Bueno, pues con esta mochila, con estos extremos de paraíso y de infierno, se forjó el joven que volvería a la India, y allí se convertiría en la voz literaria de toda una generación. Con 16 años vuelve a la India. No había dinero para ir a Oxford, así que su padre le consigue un trabajo en un periódico en Lahore. Y aquí es donde explota todo. Su carrera despega a una velocidad increíble. En apenas unos años, su necesidad de escribir es tal que empieza a publicar colecciones de poemas, relatos, que lo hacen famoso casi de la noche a la mañana. Tanto que con 24 años ya dice, me voy a conquistar Londres. Pero claro, no se va a Londres por el camino fácil. ¿Qué va? Hace una ruta que casi nadie hacía entonces. Viaja por Asia, cruza Estados Unidos de costa a costa, va absorbiendo un mundo que para la mayoría de la gente en Londres era solo un dibujo en un mapa. Y esa perspectiva, esa visión global, es lo que va a marcar toda su obra. Y durante ese viaje por Estados Unidos protagoniza una anécdota genial. Se planta, sin avisar, en la casa de su ídolo, Mark Twain. Y Twain, en vez de echarlo, se ve que le hizo gracia al chaval y le dio este consejo tan bueno. Primero, investigue los hechos y luego distorsiónelos tanto como quiera. Esto ya nos dice mucho de la audacia del joven Kipling. Vale, llega a Londres y su vida, tanto la personal como la creativa, entra en una fase completamente nueva. Una fase de grandes amores, de la creación de su obra más inmortal y también de la primera de sus grandes tragedias. Es en Londres donde conoce a Kerry Balestier, una estadounidense, y se casa con ella. Se van a vivir a Vermont, en Estados Unidos, y se instalan en una casita de campo a la que llaman Bliss Cottage, que viene a ser algo como la cabaña de la felicidad. Y la verdad es que durante un tiempo lo fue. Fue precisamente allí, en esa pequeña cabaña, aislado por metros y metros de nieve, donde Kipling escribió su obra más famosa. Él mismo lo describió de una forma muy poética. Decía que en su pequeño taller, la pluma tomó el control y se puso a escribir, casi por sí sola, las historias de Mowgli y los animales. ¿Y qué personajes salieron de allí? Mowgli, el cachorro humano, Balú, el oso, Bagheera, la pantera, Shere Khan, Kaa. Todos esos nombres que forman parte de la cultura popular, pues todos nacieron en ese pequeño rincón de Vermont, a miles de kilómetros de la selva de la India. Es increíble. Pero esa felicidad, la de Bliss Cottage, se rompió. En 1899, la tragedia golpea a la familia. Durante un viaje, su hija mayor, Josephine, con solo 6 añitos, muere de neumonía. Fue un golpe terrible, devastador.
del que, según dicen todos sus biógrafos, Kipling nunca se recuperó del todo. Y esta dualidad, esta mezcla extraña entre el éxito profesional más increíble y el dolor personal más profundo, pues eso va a ser la tónica del resto de su vida. Llegamos a 1907. Ese año, Kipling alcanza la cima absoluta del mundo literario. Recibe el Premio Nobel de Literatura. Y ojo a los datos. Con solo 41 años. Fue el primer autor en lengua inglesa en ganarlo y a día de hoy sigue siendo el más joven de la historia. La Academia Sueca lo describió como el mayor genio de la narrativa de su tiempo. Pero de nuevo, la tragedia. Kipling era un defensor a ultranza del Imperio Británico y de la Primera Guerra Mundial, tanto que usó todas sus influencias para que su único hijo varón, John, que tenía problemas de vista, fuera admitido en el ejército. El resultado, John murió a los 18 años en su primera batalla. El precio de las convicciones de su padre fue la vida de su hijo. Entonces, ¿cómo se encaja todo esto? ¿Cómo entendemos el legado de un hombre que lo tuvo todo, que alcanzó las cimas más altas y que al mismo tiempo sufrió las pérdidas más terribles? Es que su legado tiene dos caras muy claras. Por un lado está el autor célebre, ¿no? El creador de historias inmortales como El libro de la selva, el poeta de versos que todo el mundo conoce como Sí, el genio reconocido con un Nobel. Pero por otro lado está la figura controvertida, el poeta del imperio, un hombre cuya obra es imposible de separar de una visión colonialista que hoy en día nos resulta muy problemática. Fue, como pocos, admirado y despreciado a partes iguales. Y creo que aquí está la clave de todo. La vida de Kipling nos obliga a hacernos una pregunta muy actual. ¿Cómo recordamos a un artista cuyo trabajo nos parece brillante, pero cuya visión del mundo está manchada por ideas que hoy rechazamos de plano? No hay una respuesta fácil. Y es posible que sea precisamente en esa complejidad, en esa falta de respuestas sencillas, donde resida la fascinación que todavía hoy nos provoca su figura.